¿Sabían que Alemania ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como país que más consume cerveza? Bueno, eso puede ser que no sea una sorpresa, pero lo loco aquí es que tienen hasta una ley para su producción, la Reinheitsgebot, o la ley de la pureza, que establece que la cerveza solamente se debe elaborar a partir de tres ingredientes: agua, cebada malteada y lúpulo. De resto es fuera de la ley. Get over here! Bad feeling about this. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Kazu. Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast, El Geek Curioso. En este podcast vamos a hablar de series, películas, juegos, cómics, etcétera, pero enfocándonos en su historia y en los datos curiosos. Aquí no vamos a hacer análisis, aquí no vamos a ver si nos gustó o no nos gustó, a hacerle una calificación, no. Aquí solamente vamos a hablar especialmente de historia y datos curiosos. Como ven en el título, en este primer episodio vamos a hablar de la serie de televisión Dark. En este caso va a ser sin spoilers. Esto es importante que lo sepan porque el próximo episodio va a ser con spoilers, entonces vayan viendo la serie para que en el próximo episodio no vayan a estar fuera de lugar y estén tranquilos. Antes de comenzar, me presento, yo soy Kazu. Pueden buscarme en YouTube en mi canal como Kazu Geek, en Twitter con Kazu _Geek y en Facebook como Kazu Geek todo junto. Muy bien, entonces comencemos a hablar de Dark. Dark es una serie de ciencia ficción alemana, es un thriller que está en Netflix, que está situado en el pueblo ficticio de Winden, en Alemania, y trata sobre todo de lo que pasa luego de la desaparición de un niño. Y en esta investigación, en todo lo que gira alrededor de esta desaparición y otras desapariciones posteriores, hay secretos que se esconden y conexiones entre los personajes, especialmente en los miembros de cuatro familias que aparentemente son aparte, pero poco a poco uno empieza a ver las relaciones entre ellas y poco a poco esto también va mostrando una conspiración siniestra que incluye viajes en el tiempo y viendo sobre todo lo que han sido tres generaciones de estas familias dentro de este pueblo. Durante la serie, Dark nos va a exponer unas implicaciones existenciales y los efectos sobre la naturaleza humana. Sí, suena muy loco, lo sé, pero para los que vieron la serie ya saben a lo que me refiero. Y los que no la han visto, véanla para que también vean su punto de vista filosófico y su punto de vista así como extraño para el ser humano. Bueno, en eso no nos vamos a enfocar, eso es punto de vista general, entonces vamos a ver primero en historia cómo fue creada esta serie. Resulta que todo comenzó cuando un estudiante de la Universidad de Televisión y Filmes de Múnich llamado Baran Odar conoció a otra estudiante llamada Janji Fries y juntos empezaron a trabajar en varias cosas, comenzando por ejemplo en el 2010, que fueron los productores de una película llamada El Silencio y les dio cierto renombre. De ahí en adelante ellos comenzaron a trabajar juntos en más y más cosas y lo que ya los llevó al estrellato fue una película del 2014 en la que Fries escribió el guión y Baran Bodar lo escribió y también dirigió, que la película se llama Who Am I? No System is Safe. En español la llamaron Hackers, ningún sistema es seguro. Esta película del 2014 recibió bastante buenas críticas, ganó varios premios y inclusive estuvo nominada a varias cosas también a nivel alemán y a nivel internacional. Esto les fue muy bien a ellos y eso los llevó al estrellato y Netflix puso la vista en ellos para comenzar a hacer la primera serie hecha en Alemania para Netflix. Entonces, cuando después ellos hablaron, Netflix habló con ellos y les dijo, listo, vamos a hacer una serie con ustedes, mándenos propuestas.
Entonces ellos enviaron varias propuestas y la que más gustó fue Dark. Entonces los contrataron y comenzaron a trabajar con ellos, comenzaron a ver el casting, empezaron a continuar todo y desde finales del 2014, 2015 y ya comenzaron a hacer el casting, como les dije, comenzaron a contratar a los actores, comenzaron ya a planear todo y ya empezaron a grabar desde el 18 de octubre del 2016 en Berlín y finalizando en marzo del 2017. La primera temporada salió el 1 de diciembre del 2017. Con el gran éxito que tuvo, se aceptó una segunda temporada y más adelante inclusive una tercera, que es la que al momento de grabar este podcast pronto se va a estrenar. La segunda temporada empezaron a grabarla en junio del 2018 en Berlín. Y comenzaron a grabar la tercera temporada en mayo del 2019 y finalizaron la grabación de la tercera temporada en diciembre del 2019. Menos mal, no alcanzaron a afectarse por la pandemia del COVID-19. Algo loco es que esto siempre ha sido grabado alrededor de Berlín, en varias zonas, por ejemplo en una conocida como Fahrtechnikakademie Kallinchen, cerca de Berlín. Disculpen mi alemán. Esto es una base militar de pruebas que existían durante la época de la República Democrática Alemana, cerca de Berlín, y esto lo utilizaron para grabaciones. Entonces, como les dije, finalmente la serie salió en diciembre 1 del 2017. Bueno, entonces ahora comencemos a hablar de lo que es su trama y sus personajes. Como les dije, sin spoilers. Entonces va a haber detalles de estos personajes que los que ya la vieron van a decir, hey, Kazu, eso no es así. Pero pues esta es la idea para el que va a empezar a verla y que no quede tan perdido. Si de pronto han escuchado, realmente es un poco complicado llevar la secuencia de qué personaje es quién. Entonces acá les voy a dar una guía muy general para que tengan en cuenta. Como les dije, esta serie se sitúa en un pueblo ficticio llamado Winden, el cual es pequeño. No sé exactamente cuántas personas viven en este pueblo, nunca lo dicen, pero sin embargo es un pueblo que con el paso de los últimos años ha mejorado, ha aumentado bastante gracias a una planta nuclear que se inauguró durante los años 50. Entonces esto le dio más impulso al pueblo, más trabajo y más enfoque, más industria, y esto permitió que el pueblo creciera bastante. Este pueblo también se caracteriza por estar rodeado de muchos árboles y cerca de este pueblo o dentro de este pueblo existen ciertas cuevas debajo del pueblo que parece que están interconectadas. Este detalle va a ser importante durante la serie. Bueno, como les dije, también la trama se centra en 4 familias que les voy a narrar a continuación, las cuales es importante saber que vienen desde hace varias generaciones. Entonces vamos a hablar de 3 generaciones en especial, una durante los años 50, otra durante los años 80 y otra ya durante los años finales de los años 2010, 2018, 2019, 2020, ¿vale? Muy bien, entonces comencemos. La primera familia, es importante que la conozcamos, es la Kahnwald. La familia Kahnwald comienza en los años 50 con un personaje que realmente la serie no hace mucho, que se llama Daniel Kahnwald, que fue el jefe de policía en los años 50 del pueblo de Winden. Entonces él, no sabemos con quién se casó, no conocemos mucho de su esposa, pero sabemos que tuvo una hija llamada Inés Kahnwald. Inés creció para ser enfermera, ya durante los años 80 era enfermera en el hospital de Winden, y ella tuvo un hijo llamado Michael Kahnwald. Este muchacho también estuvo durante los años 80 y conoció en esa época a una niña llamada Hannah Kruger, hija de un hombre llamado Sebastian Kruger. Este hombre no tiene mucha influencia, pero resulta que Hannah y Michael se conocieron de pequeños, crecieron juntos y se casaron y tuvieron a un hijo que es Jonas Kahnwald. El padre de Inés, Daniel, en algún momento falleció y en este momento entonces en la actualidad, en el año 2019-2020, tenemos a la abuela Inés, que fue, como les dije,
enfermera, a su hijo, Michael, a la esposa de Hannah, y al hijo de estos dos, Jonas Canwell, que es prácticamente el protagonista principal de esta serie. ¿Vale? Listo, esos son los Canwell. La siguiente familia es la familia Nielsen. En esta, pues, también comenzamos con los años 50. Tenemos a una joven, una mujer ya de mediana edad llamada Agnes Nielsen, de la que en este momento no sabemos mucho de ella y de su esposo, pero tiene un hijo llamado Tronte. Tronte creció y se casó con una muchacha, una joven llamada Jana. De Jana no sabemos nada de su familia, solamente que se casó con Tronte y ahí juntos tuvieron dos hijos. El mayor, que es Ulrich, y el menor, que es Mats. Desafortunadamente, ya en los años 80, en el año 86, Mats desapareció. Eso lo sabemos desde el principio de la serie, no es spoiler. Mats Nielsen desapareció y esto tuvo una gran repercusión pues en su madre, en Jana, en su padre Tronte y en su hermano Ulrich. No sabemos ya a estas alturas qué pasó con Agnes, ¿vale? Bueno, pero entonces resulta que los años continuaron, los años pasaron y Ulrich se casó con su novia, la que tuvo durante su adolescencia, que se llama Katarina. Y tuvieron tres hijos, el mayor, Magnus, luego sigue una hija llamada Marta, y el menor que es Mikkel. Entonces a estas alturas, en el año 2019, pues Tronte y el abuelo Tronte y su esposa Jana viven por aparte. Tronte fue periodista, pero ya está retirado, ya por su edad. Ulrich es oficial de policía. Está casado con, pues como les dije, con Katarina, que Katarina es la rectora del colegio, y tienen sus tres hijos. Importante saber que Marta, la del medio, es muy amiga de Jonas Canwell, de quien hablamos anteriormente. Y estos son entonces los Nielsen. Pasamos a la siguiente familia, la familia Doppler. Esta familia es interesante que en la primera temporada, no les mucho spoiler lo que les voy a decir, en la primera temporada los Doppler no tienen tanto protagonismo, pero en la segunda temporada ya aumenta su influencia en la serie. Entonces todo comenzó con Bernd y Greta Doppler. Bernd fue en los años 50 el que fundó la central nuclear de Winden. Y su esposa Greta, ellos tenían bastante dinero, vivían en una mansión y vivían muy bien. Greta es un poco extraña, pero pues, como dije, amaba mucho a su esposo Bernd y ambos amaban mucho a su hijo Helge. Helge pues era un niño durante los años 50. Los años pasaron, él aparentemente también sufrió un accidente, algo le pasó en una oreja. Y ya en los años 80, su madre Greta aparentemente no está. Bernd ya está viejo, pero sigue siendo el director él es el director de la planta. Y Helge trabaja para él como en la parte de seguridad de la planta. En algún punto, en algún momento, aparentemente Helge tuvo un hijo antes de los años 80, aproximadamente los años 70. No sabemos mucho de quién fue de la madre de este hijo, pero sabemos que este hijo se llama Peter Doppler y él vivió por aparte de lejos de Helge hasta que en el finales de los años 80 regresó porque Helge tuvo un accidente que quedó en el hospital y Peter llegó a cuidarlo, llegó a Winden. Peter conoció a una mujer llamada Charlotte, eventualmente se casaron y tuvieron dos hijas, Francisca y Elizabeth. Entonces ya hablemos en los años actuales, tenemos a Helge, que ya es un anciano que vive en un sanatorio prácticamente en el hospital, a su hijo Peter, que es psicólogo, y está casado con Charlotte, que Charlotte, por cierto, ella es nieta de un relojero que también trabaja en Winden llamado H.G. Tannhaus. Y Charlotte en este momento es la jefa de policía de Winden y por tanto también es la superior de Ulrich, de quien hablamos anteriormente.
Y ellos dos tienen a sus hijos, Francisca, que es la mayor, que es compañera de escuela de Magnus, del hijo de Ulrich. Y tienen a Elizabeth, que Elizabeth es pequeña, tiene creo que como unos 10 años, pero ella es sordomuda, la pequeña Elizabeth es sordomuda. Entonces esos son los Doppler. Y finalmente tenemos a los Tiedemann, que también tienen, aparentemente en un principio no tienen cierta importancia, pero a medida que va pasando la serie se ve lo importante que son, especialmente Claudia Tiedemann, de quien hablaremos ahora. Bueno, todo comenzó en los años 50 con Egon Tiedemann, que era un oficial de policía en esta época, y con su esposa llamada Doris, y ellos eran padres de una niña llamada Claudia. Claudia creció, Doris aparentemente los abandonó, y Egon continuó siendo oficial de policía ya en los años 80, ya llegando para retirarse, y Claudia creció para ser ya una gran mujer de negocios, que inclusive ya está casi que elegida para ser la sucesora de Bernd Doppler, para ser la jefa de la planta nuclear. Claudia tuvo una hija, no sabemos de quién es el padre, pero tuvo una hija llamada Regina. Regina eventualmente también creció y se casó con Alexander. Alexander era un empleado de la planta que también creció dentro de dentro de la planta, al punto de que ya ahorita en 2019 es el jefe de la planta. Entonces Alexander también, cuando se casaron, él se llamaba Alexander Kohler y tomó el apellido de Regina, entonces se llama Alexander Tiedemann, y tuvieron un hijo llamado Bartosz. En este momento, como les dije, Alexander es el jefe de la planta, Regina es la administradora de un hotel que ella y su esposo inauguraron hace unos años. Claudia, de la madre de Regina, aparentemente falleció, o eso es lo que dice Regina. Su hijo Bartosz es el mejor amigo de Jonas junto con Marta. Ellos tres son los tres grandes amigos en el principio de la serie. Y estos son todos los personajes de las cuatro familias. Hay más personajes extra que influyen un poco, pero estos son los principales. Y suena un poco complicado, pero a medida que va pasando la serie, uno ya los va identificando y entonces no se hace tan complicado. Entonces ahora vamos a continuar con los datos curiosos. Datos curiosos de Dark sin spoilers. ¿Listos? Vale. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé del director Baran-bo Odar? Bueno, él resulta que su vida tiene muchas similitudes con la trama de la serie. Él es de origen alemán, pero nació en Suiza porque su padre se encontraba en ese país trabajando en la industria nuclear, que se encontraba en apogeo a finales de los 70. Entonces ahí comenzó, por ejemplo, lo de la central nuclear. Específicamente, el pueblito en el que él pasó su infancia se llama Olten, en Suiza. Resulta que en este pueblo todo el mundo se conoce, pero siempre hay una sensación de que se ocultaba algo. En entrevistas, el director, este señor Baran-bo Odar, cuenta que cuando era niño el vecino era como muy extraño y la mamá de él le contaba historias escalofriantes de cosas que aparentemente hacía el vecino. Esto lo decía obviamente su madre para asustarlo, pero le dejó pues varios miedos que después él utilizó en varias historias a medida que fue creciendo y como guionista en series y películas, y ahora está usando mucho de eso en esta serie, en Dark. Resulta que esta producción tiene una conexión sí con la ciencia, pero también basa su trama en relatos clásicos de la cultura alemana. Por ejemplo, tiene mucha influencia de Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Si recuerdan esta historia, esta es una historia trágica donde vemos como un humano hace un pacto con el diablo para acceder a conocimiento ilimitado y lograr una plenitud mundana. Si vemos la serie, sin darles muchos spoilers, ahí se ve mucho de este tipo de pactos con personajes aparentemente oscuros. Esto inclusive hay varias frases que se utilizan en la serie que son tomadas de esta obra. Otro dato curioso es que uno de los mitos que se utiliza mucho en esta serie es el mito de Ariadne y el Minotauro. Esto es un mito griego que trata de Ariadne, que era la hija del rey Minos,
que quedó encargada del laberinto en donde se escondía el Minotauro, que encerraba a esta bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Dentro de este mito, Ariadne debe asegurarse que nadie salga del laberinto, pero ella se enamora del héroe Teseo, que es enemigo de su padre, por lo que él ya lo ayuda a escapar gracias a un hilo que lo guía él hasta la salida tras de que él mate al Minotauro. Pero Teseo al salir la abandona y ella es sacrificada. Esta historia trata mucho sobre esto, sobre ayudar a otros para después que son sacrificados, para que después esta persona a la que ayudó los abandona. Esto se ve en algunos puntos de la serie, pero es muy explícito como, por ejemplo, Marta está preparando una obra de teatro sobre esta historia. Y muchas otras cosas, sobre todo frases filosóficas que hay en las obras basadas en este mito que se ven bastante dentro de la serie. Un punto loco y extraño es que el guión de esta serie es bastante difícil de elaborar, ya que primero los guionistas, los creadores de los que ya hablé, primero crearon los personajes, crearon una trama general, crearon el ambiente y luego comenzaron a ir planeando la trama sección a sección, ya conociendo el trasfondo de cada personaje. Esto es muy diferente a los métodos que utilizan otros, pero esto ha permitido que se note más el desarrollo de estos personajes, ya que ellos los crean desde el principio, pero ya saben mucho de su trasfondo y esto lo utilizan para ir generando más y así el guión. Hablando del pueblo de Winden, resulta que es muy importante el nombre de este pueblo. Como les dije, es ficticio, pero resulta que si hay un pueblo en Alemania muy similar que se llama Winden im Etzal, que está localizado en el área de Alemania que se conoce como Emmendingen. Y al igual que el Winden de Dark, está rodeado por un bosque. Y algo loco es que la traducción de Winden sería algo así como torcedura o moldeo, es algo así. En inglés se llama twist o wiggle. Puede ser esto de pronto un trasfondo de que en el pueblo realmente todo está muy loco. Otra cosa que sucede en esta historia es que aparentemente en un pueblo, por muy pequeño, todo el mundo se conoce y todos son amigos y esto. Pero algo loco es que resulta que es muy común en estos pueblos que muchos de los que crecen en estos pueblos terminan yéndose a vivir a otras ciudades. Pero eso no se da en este caso. ¿Por qué? Se justifica porque resulta que al ser un pueblo que en el último medio siglo ha crecido bastante gracias a la central nuclear, esto ha dado en este pueblo haya un ambiente bastante estable que permite que la gente que nace y crece aquí consiga trabajos estables, estudio y crezcan bastante y por eso ellos decidan quedarse. Aparentemente esto realmente en este tipo de países como Alemania y otros países de Europa es bastante normal en estos pequeños pueblos que crecieron bastante durante los finales del siglo pasado. Otra cosa que caracteriza la serie es lo que llamamos los montajes. Resulta que una vez por episodio hay un montaje mostrando lo que están haciendo los personajes en estos momentos, al menos una vez por episodio. En este caso tenemos varios tipos de montajes, como montajes de falla, montajes de tiempos felices, montajes de todo el mundo trabajando, montajes de personas enamoradas con el corazón roto, montajes de monólogos, montajes progresivos de era tras era, montajes de qué está sucediendo en este momento con cada uno de los personajes, como les mencioné, montajes de personas que están tristes en su momento, montajes de personas que están viajando en este momento, todos al mismo tiempo, etcétera. Otro punto es las referencias, algo que realmente nos sorprende en este tipo de series es que hay bastantes referencias a películas que también tratan de viajes en el tiempo o tratan también de ciencia ficción. Hay referencias a Matrix, hay referencias a Volver al Futuro, en momentos hablan de el uso del DeLorean, e inclusive también hay ciertas referencias a la película Donnie Darko como un personaje que tiene un disfraz de un esqueleto. Para los que terminen de ver la primera temporada, de pronto se van a dar cuenta
que en los personajes en este momento se ven como una moralidad muy oscura, muy gris. La serie fue criticada por esto en su momento, porque realmente vemos que no hay héroes ni villanos, sino que todos tenían hasta cierto punto un nivel de oscuridad, y esto generaba apatía en la audiencia. Esto mejoró un poco en la segunda temporada, donde se ve ya personajes más heroicos y aparte villanos más enfocados en maldad. Pero esto a la vez es algo que ha generado, a medida que ha avanzado, como la audiencia le ha gustado, porque entonces no es esperado que los personajes actúen como héroes, sino que actúen realmente como seres humanos. La música de la serie es compuesta por un compositor llamado Ben Frost, que ha recibido bastantes halagos por su trabajo realizado, especialmente en el caso de Dark. La canción del inicio se llama Goodbye. También ha aparecido en otras series como en Breaking Bad. Fue realizada por un compositor de música electrónica que se hace llamar Apparat, y con las voces de una cantante que se hace llamar Soap and Skin, en español jabón y piel, pero el verdadero nombre de ella es Anja Plasik. Otro dato curioso, bastante loco, es que para personas que se fijan bastante dentro de los detalles de la serie, pudieron ubicar más o menos en dónde quedaría el pueblo ficticio de Vinden, gracias a ciertos códigos postales o ciertas pistas durante la serie. De acuerdo a esto, aparentemente el pueblo queda en el estado de Hesse, cerca a una ciudad que se llama Fulda. Otro dato interesante, pero que vale la pena saber, es que en IMDb todos los capítulos de la segunda temporada tienen muy buena puntuación, superior a 8.9. Cuando yo encontré este dato curioso, realmente decía que era superior a 9, pero cuando fui a revisar ya había un episodio que lo habían bajado a 8.9. Entonces, pues igual sigue siendo bastante bueno. Algo loco también es que muchas frases de los personajes o inclusive los nombres de los personajes están muy basados con referencias a pasajes de la Biblia, ya sea con pasajes de inclusive del libro de las Revelaciones o el Apocalipsis como lo conocemos, o nombres de personajes clásicos como profetas y cosas así. A medida que van a ver la serie van a darse cuenta de lo que les estoy hablando. Esta fue la trama y los datos curiosos que encontré, que puedo decir en este momento sin entrar en spoilers. ¿Vale? Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este primer episodio de este podcast. Yo soy Kazu, pueden encontrarme en YouTube como Kazu Geek, en Facebook como Kazu Geek todo junto, en Twitter como Kazu _Geek. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.